es como recordé, tú estabas bien caminando y veías mis apoyos, pero te pasó algo, te pasó. Entonces, allí los juicios, no todo, la forma como Dios estaría tratando disciplinariamente. Eso veo que el capítulo 2 que guarda relación con algo, creo, algo de que si ellos no cambian de aquí, entonces de Dios iban. Bueno, tratando de repasar un poquito, hermana, lo que usted comenta, es que se escucha un poco entrecortado. Creo que los demás están teniendo la misma situación, que no estamos escuchando bien porque se escucha cortado. Lo que entendimos es que el capítulo 2, Dios llega y habla le habla a Jerusalén y le dice que Él se acuerda de que ellos como nación fueron fieles en su juventud. Dice el capítulo 2, versículo 2, del amor de su desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, y les recuerda el hecho de que en el pasado ellos habían caminado cercano a Dios, y empieza a recordarles eso. Pero Dios les da una palabra y llega y les dice de que ellos se han llenado de maldad, y por causa de esa maldad iba a venir un trato de Dios sobre ellos. Y habla de los males. El verso 13 habla de 2 males que ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y empieza a enumerar una serie de circunstancias, de comportamientos y de actitudes que el pueblo de Israel tenía. Interesantemente, el capítulo 2, en 2.1 en adelante, inclusive hasta el capítulo 6, verso 30, se dan una serie de mensajes proféticos que todos giran en torno al hecho de que Judá es culpable delante de Dios, y por causa de ser culpable, Dios iba a extender su castigo sobre ellos. Y si usted lee desde el capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 6, versículo 30, usted ve ese tipo de lenguaje. Se acusa a Israel, se le dice: estos son tus pecados, estos son tus maldades. Empieza a levantar, hay un ruego por el arrepentimiento, se solicita a Israel que se arrepienta en el capítulo 3 y capítulo 4. Y en el parte del capítulo 4 hasta el 6 se le advierte que va a haber un juicio. Pero interesantemente, pareciese que toda esa sección a partir del capítulo 2 al 6 va en esa dirección. Reiterarle al pueblo de Israel a través del profeta cuáles han sido sus maldades, que ellos son culpables delante de Dios y que van a ser castigados. Entonces, ¿tiene eso afinidad con el capítulo 1? Bueno, en alguna medida sí, porque en el capítulo 1 se reitera que el mensaje que el profeta iba a estar dando era un mensaje de juicio. Y se dan 2 visiones que reiteran que el juicio es inminente, que el juicio viene, que el juicio se va a dar. Cuando yo miro el contexto inmediato, empiezo a tener una idea de cuáles son los pecados de Israel. Empiezo a tener una idea de que hay un castigo que Dios está anticipando. Imagínense, anticipándolo casi, estamos hablando de hablemos de unos entre 35 a 40 años antes de que se dé el juicio de Dios a través de esa nación que iba a levantar. Les está anticipando a futuro que iba a venir un juicio de parte del Señor. Ok, en medio de todo esto pareciese que el contexto inmediato sí tiene alguna relación, y esos 6 capítulos, incluido el capítulo 1, enfatiza esos males por los cuales
Israel iba a ser castigado. Iba a ser castigado. En medio de todo eso, encontraron algún detalle. Densi dice que en el capítulo 2 se hace un reclamo al reino del norte, Israel, haciendo un escaneo sobre cómo se fueron distanciando de él y se fueron con dioses ajenos. Sí, parte del problema, parte de la responsabilidad que se plantea sobre Israel, sobre la nación, es que la nación se había ido tras otros dioses. En algún momento caminaron fielmente a Dios, dice el capítulo 2, versículo 2, pero ellos desviaron su corazón y por eso el juicio de Dios viene. Entonces el profeta, el mensaje que tenía que dar era un mensaje de que venía un juicio. No era pueblo, mira, arrepiéntete, no, viene un juicio, es que ustedes, era un mensaje de advertencia, un mensaje claro, hay algo inminente que va a suceder y es por causa de su maldad. Y cuando hemos leído los otros profetas de ese mismo periodo, Sofonías, Habacuc, Nahum, nos damos cuenta de que el mensaje también va en esa dirección. A través de ellos, en algunos momentos, un mensaje de advertencia, un llamado de atención. Eso es importante analizarlo cuando analizamos hacemos un análisis contextual. Necesitamos ver el contexto inmediato. Eso nos va a dar claridad de qué es lo que está sucediendo, tener un panorama más claro de lo que está pasando. Todo eso es importante cuando estudiamos un texto. Entonces, eso nos hace no estudiar un versículo aisladamente. ¿Qué es lo que a mucha gente le gusta? Tomar un versículo, qué lindo verso, cómo me motiva, y qué tremenda promesa de Dios para mi vida. Y muchas veces decimos que ahí hay una promesa de Dios, pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta que el contexto no es un contexto de dar una promesa, es un contexto de juicio muchas veces. Solamente que hay un versículo muy bonito que nosotros lo tomamos como una promesa de Dios para nosotros, pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta que es un contexto de juicio. Entonces debemos de tener cuidado cuando hacemos nuestro análisis contextual y poder identificar todos estos detalles en el contexto inmediato y nos pueden dar un panorama mucho más claro de lo que el autor está hablando. Por eso, ciertos materiales de referencia bíblico nos pueden ayudar a mirar las circunstancias. Buscar algún estudioso que haya hecho un bosquejo del libro también. Los diccionarios bíblicos traen un bosquejo de los libros. Un bosquejo es que de tal capítulo, tal verso, al verso tal, está hablando de tal tema. Ese tipo de cosas deberíamos aprender a hacerlo a modo, ¿cómo se llama?, personal. Pero es una dinámica que toma tiempo, toma sus años aprender. A uno mismo seccionar, dividir el texto en secciones de pensamiento. Eso toma algún tiempo. Encontrar esas divisiones naturales. Pero si no tenemos experiencia, podemos buscar a alguien que sí lo ha hecho y eso nos puede servir de guía inicial. Eso cuando hablamos de estos temas, y pongo un ejemplo de eso. Alguien más que quisiera comentar algo en función del contexto inmediato de Jeremías capítulo 1. Ok, este tema es importante. Bueno, Densi está escribiendo ahí algo. Vamos a ver. Ok. ¿Ustedes encontraron algún mensaje? Dijimos que ¿dónde iniciaba un mensaje nuevo? El capítulo 1 termina en el verso 19, pero hay un mensaje nuevo que inicia en el capítulo 2.1. ¿Dónde ustedes consideran que termina ese segundo mensaje? ¿Dónde inicia y dónde termina? Capítulo 2, versículo 1. Inicia. Hola, hermanos. Sí. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí te escuchan o todavía está cortado, ¿no? Ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, yo con la ayuda del compendio manual,
Hermana, no le escuchamos. Ajá, el segundo discurso y allí. Ajá, empieza en el capítulo 3, desde el versículo 6. Hola. Sí. Y cubre hasta el capítulo 6 y versículo 3. La segunda, desde Jeremías 3, versículo 6, hasta Jeremías 6, versículo 3. Uh-huh. Ok. Lo que plantea la hermana es que algunos estudiosos han dicho que en la primera sección, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, hasta 3:5, es un mensaje. Algunos le han llamado ese primer mensaje del profeta, y del capítulo 3, verso 6 hasta 6:30, el segundo mensaje. Hay algunos que hacen ese tipo de división y dicen, en ese primer mensaje Dios comunicó algunas cosas en concreto para con Israel. Hablemos desde el 1:4 hasta el capítulo 3, versículo 5. Algunos lo consideran como un primer mensaje que trata varios temas. Hay otros que consideran que esa sección inicial tiene varias pequeñas secciones donde el profeta da pequeños mensajes y que no necesariamente se dieron en algún momento, sino que fueron posteriormente. Dice Dense que a partir del capítulo 4, verso 5, se hace más específico el tema del castigo que Dios dice que va a venir contra Israel de parte del rey del norte. Entonces, sí, así dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra y pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Y empieza a hablar de todo aquello que iba a estar viniendo concretamente. Y sí, en alguna medida Dense, a partir del capítulo 4, versículo 5, se está hablando de la acción concreta que Dios hará contra Israel y Judá. En medio de todo esto, es importante poder identificar la sección. Nosotros tomamos el capítulo 1 como referencia porque Dios ahí está llamando a alguien y le está diciendo, este es el mensaje que se tiene que dar, tú vas a ser el medio para transmitirlo. Y a partir del capítulo 2 empieza a proclamar y a decir por qué ese mensaje se estaba dando a Israel, por qué razones y por qué circunstancias, y se empieza a enfatizar en esos primeros 6 capítulos, por lo menos hasta 6, versículo 30, se empieza a enfatizar lo que Dios iba a estar haciendo y por qué lo estaba haciendo contra Israel, contra Judá. En medio de todo eso, es importante analizar el contexto del pasaje para poder entender lo que está sucediendo. Eso es importante. Así que es bueno poder identificar. Hay libros proféticos donde se vuelve un poco complejo saber dónde inicia una profecía o dónde termina. Hay algunos libros proféticos que es mucho más fácil porque dicen el año tal de tal rey vino palabra del Señor al profeta y empieza a decir, a dar el mensaje, termina y empieza el otro diciendo en tal otro año del rey tal, Dios volvió a hablar y dijo tal cosa. Ese tipo de lenguaje me hace a mí, como en el profeta Ageo, dividir el libro muy fácilmente, porque esa declaración de que en cierto año del rey tal, Dios habló a través del profeta, le da indicio de que ahí está iniciando un nuevo mensaje.
Pero hay algunos libros proféticos que no tienen eso y que hacen un poquito más difícil la tarea de dividir y seccionar el libro. Jeremías es un caso. Además de que Jeremías no tiene un orden cronológico de narración de las profecías y de lo que Dios habló al pueblo, de lo que Dios comunicó a través del profeta. Así que hay algunos libros proféticos donde es más fácil, hay otros donde es un poquito más complejo. Pero el contexto es importante. Por otro lado, y parte del tema que quiero meterme también de lleno en el día de hoy, es otro tipo de análisis que tenemos que hacer. Y es lo que nosotros llamamos, en lenguaje un poco más entendible, hacer un análisis de las palabras y su relación, y la relación entre ellas. Eso es algo que algunos llaman, por lo menos la gente que se mueve en este ámbito, un análisis léxico-sintáctico. Léxico viene del concepto palabras, un análisis de las palabras y un análisis de la relación entre las palabras. Las palabras forman frases forman oraciones. Entonces, lo sintáctico es cómo se relacionan las palabras en los párrafos, las oraciones que están dentro del texto. Esto es importante cuando interpretamos. Sí, es importante considerarlo, porque a la luz de un mal entendimiento de esto es que se han llegado a sacar algunas conclusiones un poco indebidas del texto. Un ejemplo, cuando hablamos del análisis de palabras y de la relación entre ellas, puede ser que en el pasaje hayan palabras que sean de sumo valor para entender el pasaje. Puede ser que hay términos que tienen una importancia teológica o bíblica clave para entender lo que el autor está hablando. Pero esas palabras yo las tengo que identificar en el proceso de observar. Entonces, yo necesito observar esos detalles. Pueden ser palabras que se repiten, verbos que se repiten, expresiones que se repiten con frecuencia y que yo tengo que darles una explicación, porque entenderlas va a ser clave para entender el pasaje que estoy estudiando. Un ejemplo, en el libro de Efesios se usa mucho la expresión en Cristo, en Él, en el Señor. Ese tipo de expresión, estar en Cristo, estar en el Señor, estar en Él, tiene una importancia vital para entender el libro de Efesios. Pero esa palabra, esa expresión se repite cantidad de veces en el libro. Entonces yo tengo que fijarme en esos detalles. Cuando yo hago un análisis de palabras, yo necesito primeramente entender que el libro que estoy leyendo, primero es un libro de cierto tipo de literatura. Es un género literario particular. Jeremías es un género profético. Yo lo primero que tengo que definir es qué género literario es el libro que estoy estudiando, la sección que estoy estudiando, en qué tipo de género literario está. ¿Es una profecía? ¿Es una poesía? ¿Es una narración? ¿Es un evangelio? ¿Es una carta? ¿Es una epístola? Porque cada uno de esos géneros tiene una forma particular de que nos acerquemos. Segundo, yo en el proceso de analizar las palabras y la relación con ellas, yo necesito definir el tema central, que en el paso anterior también lo vimos y es importante encontrarlo. Pero aquí, en medio de analizar las palabras y la relación entre ellas, yo tengo que definir, bueno, ¿cuál es el tema central al cual me dirige este análisis? ¿Cuál es el tema central? Tengo que establecer la división natural del texto. Cuando hablo de la división natural del texto, estoy hablando y estoy planteando de que yo necesito estudiar esa sección y saber que aquí empieza y aquí termina. Aquí el autor empezó a hablar del tema y aquí lo terminó. Esa es una división natural. Por eso, bosquejar el libro y saber que estoy enmarcado
estudiando una sección específica es importante. Yo necesito ver la división natural, decir, aquí empezó la profecía, esta profecía, y aquí terminó. Aquí empezó el mensaje de Dios a través del profeta y aquí terminó. Esa es una división natural, es una sección, es mirar el bloque de pensamiento. Yo defino eso. Empiezo después a generar vínculos entre las palabras, entre párrafos, párrafos y palabras, y empiezo a mirar cuál es el hilo de pensamiento que el autor está transmitiendo. Luego empiezo a mirar asuntos relacionados con palabras individuales que pueden ser claves para entender el pasaje. Y por último, empiezo, y en esa parte final, empiezo a decir, bueno, estas palabras fueron dichas en este contexto, ¿por qué el autor le da tanta importancia a ese término o a esa palabra? Y empiezo a mirar esos detalles significativos. Les voy a poner un ejemplo de esto. Les planteo la pregunta. Un ejemplo, yo creo que todos hemos leído en algún momento Efesios capítulo 4, versículo 26. Y vamos a buscar ese texto, y ese texto es el que voy a usar yo como ejemplo. Efesios 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué es lo que dice? Y aquí vamos a hablar de la importancia del uso de las palabras y de considerar cómo se usan, por qué el autor las usa de esa manera, y empezar a hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué dice Efesios 4, 26? Alguien que me ayude a leerlo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunas personas se acercan a ese pasaje de la Escritura y si lo interpretan fuera de su contexto, algunos justifican que hay cierto tipo de enojo, hay cierto tipo de o ciertas formas de airarse que son justificables. Entonces llegan y dicen, sí, no tengo problema, yo me enojé, pero eso no tiene nada de malo, porque la Biblia dice que yo me puedo airar. Y a la luz de ese pasaje justifican un comportamiento. Pero la pregunta, esa palabra es una palabra clave. Una palabra individual que yo tengo que saber interpretar a la luz de lo que Pablo quería decir, no a la luz de lo que yo entiendo en el siglo XXI, que es airarse, sino a la luz de lo que Pablo quiso transmitir. Porque si yo no entiendo lo que él estaba queriendo decir, se me va a generar un problema. Pero yo no puedo interpretar esa palabra si no entiendo el contexto en que fue dicho. Primero fue dicho en una carta o epístola, en un documento donde el autor trata situaciones concretas en medio de la iglesia en Éfeso. Es un género literario en particular. El tema central de esa sección, porque ese versículo no lo puedo tomar fuera del contexto, inicia en 4:17 y termina en el versículo 32. Y Pablo le recuerda a los hermanos que ellos no deben de andar como andan las otras personas que no conocen a Dios. Ellos andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, dice 4:17 y 18 de Efesios. Ellos viven así, son controlados por eso, por sus pensamientos, por su entendimiento entenebrecido. Han perdido la sensibilidad, pero ellos no. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ellos no deben de andar así. La gente que no conoce a Dios anda así, pero ustedes no deben de andar así. El verso 20 llega y dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo. Más bien, si ustedes han escuchado realmente el Evangelio y andan conforme a la verdad, ustedes deben de despojarse de todo aquello que está viciado conforme al viejo hombre, dice el versículo 22, y renovarse, dice el versículo 23. Vestirse del nuevo hombre, versículo 24. Y alguien que se viste del nuevo hombre, dice el verso 25, que desecha ¿qué cosas?
desecha la mentira, habla la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y si en algún momento hay algún espacio para enojarse por una situación particular, usted no debe de permitir que ese enojo lo lleve a pecar. Y que el sol no se ponga sobre su enojo, o sea que al finalizar el día usted todavía esté en esa condición, sino que al finalizar el día usted ya haya solventado esa situación y pueda tener la paz del Señor. Entonces yo necesito entender esa palabra, airarse, a la luz del contexto. Ya definí que la división natural va del capítulo 4, 17 al 32. Entiendo que esa palabra airarse está hablando de un comportamiento, porque viene hablándole a las personas sobre ciertos comportamientos que deben de desechar. Y que si el airarse en algún momento acontece en tu vida, yo no debo darle espacio para que ese airarse se convierta en pecado o se transforme en una conducta pecaminosa. Entonces yo necesito estudiar esa palabra en el contexto de lo que se viene hablando, o aún inclusive buscar un léxico concordancia, una concordancia donde yo pueda buscar la palabra airarse y ver cuál es el uso que se dice que se le da en el contexto de Efesios capítulo 4. Ahí es donde hay concordancias exhaustivas, hay ¿cómo se llama? Recursos que nos permiten investigar sobre ese término. Indago cuál es el término que usa Pablo aquí y veo cómo se usa en otros lugares de la Biblia. Y empiezo a mirar en el contexto de lo que Pablo habló, empiezo a mirar qué sentido es el que tiene. Ese pasaje me está diciendo que se justifica el airarse. No necesariamente está diciendo que el airarse se justifica. Está diciendo que si en algún momento, por alguna circunstancia, esa condición se suscita en tu vida, no permitas que esa condición pase a una situación que te haga caer en una conducta de pecado. Si sucedió, si te llenaste de enojo en un momento, no permitas que esa situación te controle y que te haga perder, valga la redundancia, el control. Entonces yo estudio esa palabra en su contexto. Hay palabras que son importantes estudiar en su contexto, porque esas palabras yo necesito definirlas. Si no las defino bien, si no las entiendo de la manera correcta, puedo interpretarlas de manera errónea. Por eso yo tengo que mirar esas palabras dentro de la oración, dentro de la sección que estoy estudiando. Eso es importante a la hora de hacer un análisis de palabras cuando estoy estudiando. Por eso usted tiene que identificar, mire, aquí hay palabras que pueden ser palabras interesantes. Dice que la gente del mundo anda en, ¿cómo se llama? Se entregaron a la lascivia. Dice que la gente del mundo se caracteriza por entregarse a la lascivia. Y yo pregunto, ¿y qué es lascivia? Ese no es un término común que usamos en nuestro tiempo. Pero yo voy y busco, investigo esa palabra y me doy cuenta de que esa es la conducta propia de una persona insensible y que está alejada de Dios, cuyo entendimiento está entenebrecido. Entonces yo investigo esa palabra y empiezo a mirar palabras que pueden ser claves en el contexto y que me pueden dar un mejor panorama. Ese es un análisis de palabras. Y es importante hacerlo porque en el pasaje que estás estudiando puede ser que haya palabras claves que pueden darnos un significado y nos pueden ayudar a entender el tema central de ese documento, de esa sección que estoy estudiando. Pero necesito buscar los recursos que me sean de ayuda.
Hay un diccionario que, por cierto, usted lo puede consultar en línea en el internet, lo puede comprar, inclusive en algunos momentos lo puede descargar hasta en su Biblia, en su computadora. Es el diccionario expositivo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Vine. El diccionario expositivo Vine, usted va y busca la palabra airarse y le empieza a explicar cuál es el uso que se hace en la Biblia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento de ese término. Y te dice cuáles son los términos que se usan en la Biblia asociados con el concepto airarse, que pueden ser varios. Aquí en Efesios se usa uno en particular. Son recursos que usted puede utilizar. En ese proceso es importante. Hay palabras que son claves, entonces sí. Hay otras que tal vez son detalles o palabras que no son tan trascendentales. Cuando yo me doy cuenta que una palabra es clave, porque se repite varias veces, porque la palabra puede tener un significado que no comprendo en mi versión en castellano, y es bueno que yo la pueda consultar en otra versión o inclusive tratar de leerla en otra versión de la Biblia para tratar de encontrar el sentido que esa palabra tiene y qué sentido se le da en otras versiones, en otras traducciones de la Biblia. Entonces, este tema del análisis de palabras es importante. Un ejemplo, les pongo un ejemplo. En algún momento alguien me planteó, y esto lo voy a dejar de tarea para la otra semana. Alguien llegó y me planteó y me dice, bueno, es que el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5:22, llegó y dijo que nosotros somos culpables. Cualquiera que trate a su hermano y le diga necio, es culpable de juicio. Y me planteó que Mateo 5:22 se dice que ese término no debo, además de investigar qué significa la palabra necio, porque puede tener una connotación distinta a la que tiene hoy en día. Por eso es mejor buscar un diccionario expositivo que pueda ayudarme a entender esos términos bíblicos, porque no necesariamente un diccionario de la Real Academia de Español me va a dar el significado que Pablo le quiso dar. Puede ser que Pablo le está dando un significado que no necesariamente aparece en el diccionario de la Real Academia. Entonces yo necesito buscar el concepto necio, pero esa persona llegó y me dijo, eso en Mateo 5:22, pero llegó y me dijo que Jesús en el capítulo 23, versículo 17 al 19, Jesús cuando se refirió a los fariseos los trató de necio. Entonces llegaba y me decía que eso es contradictorio, porque él dice que yo no debo de tratar a mi prójimo como necio. Pero Jesús trata como necios a los fariseos en Mateo capítulo 23. ¿Cómo yo le respondo a esa persona? Yo necesito estudiar en el contexto de 5:22 qué significa allí la palabra necio. Y necesito entender qué fue lo que Jesús le quiso decir a los fariseos con necio. Primero tengo que averiguar si la palabra que se usa es la misma. Porque en castellano la traducimos igual, pero puede ser que en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, son dos palabras diferentes. Eso es algo que tengo que investigar. Entonces, el estudio de las palabras es importante. Y sería interesante que usted pueda, a la luz del contexto, leer esos dos pasajes, ubicar el contexto de 5:22 y el contexto del capítulo 23, verso 17 al 19, y pensar qué respuesta yo le daría a esta persona. Yo tengo que investigar cuál es el concepto necio. ¿Es el mismo término el que usó Jesús en Mateo 5:22? ¿O es diferente al que se usó en Mateo 23, 17 al 19? ¿O es el mismo? ¿Y qué connotación? Las palabras van a tener un sentido en su contexto, en el contexto en que se estaba hablando. En el contexto de Mateo 5, tiene que ver con tratar a nuestro hermano con ese término.
Pero en el caso del contexto de Mateo 23, Jesús no estaba tratando así a un hermano, estaba tratando así a los fariseos, a líderes religiosos que, a pesar de que conocían la ley, no necesariamente estaban sintonizados con los propósitos de Dios. Así que es interesante cuando debemos de hacer un análisis de las palabras. Y por eso analizar las palabras y la relación que hay entre ellas y poder identificar la división natural, estudiarlas dentro de un bloque de pensamiento particular y poder que esas palabras me den un panorama más amplio de lo que se está queriendo hablar es importante en mi proceso de interpretar. Ahí Densi está descargando el diccionario expositivo Vine. O sea, cuando lo está descargando aquí en el chat, significa de que cuando ya esté listo y descargado aquí, usted le hace clic a eso que aparece allí en el chat. Usted abre el documento y usted lo puede guardar en su computadora. Ahí, ahora sí, yo creo que ya está descargado. Y le puede ser de tremenda ayuda. Ahí puede buscar la palabra airarse. Ahí puede buscar la palabra necio. Y vamos a tener, a la luz de ese término, una idea de lo que ese término significaba. Hagamos esa tarea para la próxima semana, a la luz de ese Mateo 5:22 y Mateo 23:17 al 19 y ese término necio. Cuando usted entiende esa terminología, usted va a poder tener un mayor entendimiento del pasaje bíblico. Eso es importante. Inclusive hay un tema importante cuando hablamos del estudio de las palabras, las frases, las oraciones. Las palabras forman frases, las frases forman oraciones en el texto. Puede ser que usted, cuando se acerca a la Biblia y está estudiando un texto bíblico, usted va a encontrar algo que llamamos modismos. Los modismos son expresiones idiomáticas y la Biblia está llena de modismos propios de la antigüedad. Entonces, esos modismos pueden ser formas de expresión que eran entendibles en el pasado, pero que no necesariamente son entendibles para nosotros. No necesariamente son entendibles para nosotros. Un ejemplo. ¿Cuáles son algunos modismos que nosotros usamos en nuestra forma de hablar? Expresiones idiomáticas. Un ejemplo, si alguien me hace una broma y yo no me di cuenta y ya después al rato me percato, llego y le digo, oye, me tomaste el pelo. Tomarme el pelo es una expresión idiomática, es un modismo, es una forma de hablar. No significa que literalmente la persona me agarró el cabello y me lo trató de estirar, sino que lo que estoy diciendo es que me hizo una broma y, ¿cómo se llama? Y yo no logré captarla en el momento. Hasta después fue que me di cuenta que estaban bromeando conmigo. Esa es una expresión idiomática. ¿Cuál sería otra expresión idiomática? Un ejemplo, Paola pone hállala. Bueno, aquí usamos la expresión halla la vida. ¿Qué estamos queriendo dar a entender cuando decimos halla la vida? ¿Qué está queriendo decir esta expresión idiomática propia del panameño? Halla la vida. Vamos a ver, los panameños. Me tomaste el tiempo. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos halla la vida, Densi? ¿Qué estamos queriendo decir? Es una exclamación de sorpresa en algunos momentos. Y se puede tomar también como que la persona puede ser que esté, según las circunstancias, esté indignado, porque uno puede decir ay, a la vida de nuevo con lo mismo. O sea, es como una exclamación y depende de la circunstancia en la que uno lo ponga en la conversación.
Bueno, Mailía nos pone otro ejemplo, cuando vamos y compramos algo y vimos el recibo y no nos percatamos que el precio que aparecía puesto en el producto era diferente al que aparecía en la computadora y vimos que estaba caro y ¡uy! Me costó un ojo de la cara eso, me salió carísimo. Esa es una expresión idiomática. Inclusive en nuestro contexto usamos expresiones idiomáticas. En el contexto bíblico también se usaban expresiones idiomáticas. En algunas de nuestras traducciones bíblicas, principalmente las que traducen literal o muy literalmente, o en alguna medida literalmente, ellos traducen esas expresiones de forma literal, pero cuando las tratamos de entender, decimos, pero ¿qué significa eso? Yo creo que hemos leído una que está en Amós capítulo 4 que dice, el Señor os hizo estar a diente limpio. Creo que es, si no me equivoco, Amós capítulo 4, y la hemos mencionado en algún otro momento. Y cuando yo leo eso en una versión literal como Reina Valera, o que es bastante literal Reina Valera, yo digo, ¿y qué significa eso que el Señor dice, me hiciste estar, o los hice estar a diente limpio? Cuando yo busco ese concepto, me doy cuenta que estar a diente limpio es que los hice pasar hambre, los hice pasar un tiempo de escasez, de hambruna, de necesidad. Claro, cuando yo en castellano escucho, los hice estar a diente limpio, pienso, bueno, Dios será que es odontólogo y que está queriendo hacerle una limpieza dental a la nación, pero no es eso. La idea es, os hice pasar por estas circunstancias, por esta hambruna, por este tiempo difícil. Ese es un modismo del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que en medio de que Saúl estaba persiguiendo a David, un día entró en una cueva, entró en esa cueva en el libro de Samuel, no me acuerdo el texto exactamente, y dice que él entró y cubrió sus pies. Uno lo que piensa es que cuando él entró a ese lugar, lo que él entró a hacer fue acostarse, estaba cansado, agarró la cobija, se la echó encima y se tapó los pies para dormir. Pero esa expresión, ese modismo propio del Antiguo Testamento de cubrir sus pies es hacer sus necesidades fisiológicas. Pero ese es un modismo, que si usted no sabe que allí hay un modismo, usted puede llegar y dar la interpretación, no, es que Saúl entró y como estaba tan cansado, se echó a dormir, se lanzó a dormir ahí en el suelo y se tiró la cobija encima. Pero eso no está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay formas de expresión que son comunes en la Biblia. Yo tengo que considerar eso cuando hago mi análisis léxico-sintáctico, mi análisis de palabras. Y en ese preciso caso del que usted está hablando de cubrir sus pies, es un eufemismo. O sea, que es una palabra en donde se atenúa, se quiere atenuar el impacto de la idea de lo que se está diciendo. Porque imagínense que para no querer decir una palabra más vulgar que tenga que ver con hacer necesidades fisiológicas, se utiliza esa expresión. Uno puede utilizar la misma, la misma frase que da la idea de que uno está tirando sus desechos, digestivos fuera, pero no lo puede hacer usando palabras palabras tan viles como las que usamos aquí en Panamá en el entorno muy popular como esta, que es tratando de atenuar el impacto. O sea, entonces ahí se usa eso, ¿no? Cubrir sus pies, que para el que lo ve literalmente piensa que es que se arropó porque tenía frío, quién sabe, pero no, es ese tipo de expresión. Yo quería compartir en la NBI que esa porción se encuentra en 1 Samuel 24:3. Dice, por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres.
Entonces, lo que aportamos aquí es que por lo menos en esta versión nueva internacional, que es la que tengo yo, aparece la expresión. Sí, el tema es que en las versiones modernas que usan equivalencias dinámicas, ellos los modismos y ciertas formas de lenguaje figurado, ellos procuran darle una explicación. Por eso hay gente que prefiere las versiones de lenguaje moderno o con equivalencias dinámicas, porque modismos de ese tipo los traducen de una vez y se hace mucho más entendible. Dennzy dice, cuando se dice, por ejemplo, que Adán conoció a su mujer, esa es una expresión idiomática, sí es una forma de comunicarse. Había cosas, los eufemismos, es una forma de comunicar algo que lo que procura es no decir las cosas directamente. O sea, que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer. Entonces, en un contexto donde hablar de esa forma podía ser, era inadecuado, los eufemismos permitían que se dijesen cosas de una forma para atenuar la intensidad de lo que se estaba queriendo transmitir. Exactamente, si ese es también un buen ejemplo. Adán conoció a su mujer, y eso es común cuando se dice que alguien tuvo relaciones sexuales con su esposa, se dice y conoció a su mujer. Ese es un término usado, y algunos otros similares. Entonces, esos modos de hablar, esas expresiones idiomáticas están presentes cuando hacemos el análisis de palabras, y tenemos que considerar que puede ser que el texto que estamos estudiando tenga esas expresiones idiomáticas o esos modismos o formas de lenguaje figurado que debo de considerar. Entonces, siempre que yo hago mi análisis de palabras, mi análisis léxico-sintáctico del pasaje, en el proceso o en la etapa de la interpretación, yo empiezo a considerar la posibilidad de que el texto que estoy estudiando tenga lenguaje figurado, de que pueda tener modismos, de que las palabras puedan ser que tengan un sentido diferente al que yo le doy hoy en día, y que debo de investigar el sentido original de esas palabras. Eso es importante considerarlo en nuestro proceso de interpretar. Es una dinámica saludable, es una dinámica importante, es una dinámica que debemos de considerar en este proceso. Así que al final de cuentas, en el proceso del análisis de palabras necesito considerar esas cosas. Eso nos evita caer en algunos errores que son comunes. Un ejemplo, un error común que tienen algunas personas por no considerar el análisis de las palabras es que llegan y dicen lo siguiente: es que en la Biblia, cuando se usa el término fuego, se está asociando con la prueba. Entonces usan como ejemplo pasajes como Pedro, donde dice que así como el oro es probado en el fuego, así también nosotros vamos a ser probados. Así como el oro es metido en el horno para ser probado, así también nosotros lo vamos a hacer, y se pone la imagen del oro metido en el fuego. Entonces, muchas personas podrían plantear y decir, es que siempre que aparece la palabra fuego en la Biblia, ese término está asociado con pruebas. Pero llegar a esa conclusión a la luz de Primera de Pedro puede ser válido. Allí en el contexto, la expresión o esa analogía o esa comparación es válida para relacionarla con pruebas, pero en otros contextos el concepto fuego está ligado con otras cosas. Un ejemplo, Hechos capítulo 2, cuando estaban en Jerusalén, la gente que estaba en ese lugar, dice que se estaba predicando el mensaje y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre ese lugar y lenguas de fuego fueron repartidas entre los que estaban en ese lugar. ¿Qué significa ahí fuego? ¿Prueba? No. En el contexto, lo que está diciendo es que la presencia de Dios se manifestó en medio de ese lugar de una forma sobrenatural. En otros contextos, fuego puede ser que esté relacionado con juicio, esté vinculado con el juicio de Dios.
Y los términos que se usan en función del fuego como acción de juicio o en algunos otros contextos como una acción purificadora. El fuego se puede presentar en otros contextos. Entonces, las palabras tienen sentido en el contexto en que fueron dichas. Por eso, yo necesito estudiar el texto en secciones o en bloques de pensamiento para no sacar conclusiones indebidas. ¿Ok? O el fuego que encendió la leña de Elías. Sí, cuando miramos la experiencia que se narra ya en esos textos del Antiguo Testamento de que el fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda, cuando estaban en medio de aquella pugna de los profetas de los falsos profetas y el profeta de Dios, en medio de eso fuego descendió y consumió todo aquello. Bueno, pero ahí vemos una acción sobrenatural de Dios, poniendo de manifiesto y en evidencia de que él era el Dios verdadero. Pero allí, básicamente, lo que descendió fue fuego literal que consumió lo que estaba allí. Entonces, en algunos pasajes puede ser que fuego simplemente represente algo literal, fuego tal y como lo conocemos. Pero en otros contextos puede tener otro significado dependiendo de lo que el contexto nos diga. Hermano. Por eso, sí, mi hermano. Sí, y es que en el caso de que uno mismo no entienda lo que la palabra quiere decir en el contexto y se busca una herramienta auxiliar como el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, o sea, la misma definición de la palabra en el mismo diccionario le va a hacer esa clase de acepciones. Es decir, cuando uno está leyendo la misma definición, le va a decir, en el texto tal significa esto, o en los textos tal tiene esta idea. O sea, lo va desglosando de esa manera. Y uno puede tener, a la vez del significado del término en el pasaje que está estudiando, va a también tener una idea de lo que significa en los otros pasajes donde la palabra, se está definiendo o se está utilizando. Exacto. Ese diccionario expositivo Vine te va a dar todas las connotaciones del término en el contexto del pasaje que estás estudiando y también de otros pasajes en la Biblia. El recurso está arriba, Martita, en el chat. Densi lo puso aquí en el chat y aparece diccionario expositivo Vine. Y ahí tú le haces clic y lo puedes descargar en tu computadora. Así que en el chat aquí mismo de la clase está y lo puedes descargar. Y ese es un recurso muy útil que ayuda en este proceso. Entonces, es importante el tema de las palabras, de los modismos, de las expresiones idiomáticas. Sí, debemos de tenerlo presente. Una pregunta interesante sería, ¿cuáles podrían ser palabras claves en el pasaje de Jeremías 1, del verso 1 al 19? ¿Cuáles podrían ser palabras que tienen una connotación importante y que sería bueno investigar cuál es la connotación de esas palabras? Un ejemplo, ¿qué significa cuando el Señor llega y le dice al profeta que lo ha puesto en este día, verso 10, sobre reinos y naciones para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar? ¿En qué sentido le está diciendo eso al profeta? ¿Qué sentido tienen esas palabras a la luz de lo que le está llamando a hacer? Puede ser que esos términos tengan una connotación. Plantar puede ser plantar una semilla. Pero para edificar y plantar, en el sentido del mensaje del profeta, ¿qué quería decir? ¿Qué quería dar a entender Dios con eso? Entonces, son detalles que yo necesito revisar. Recursos, sí, para poder buscar esos términos y que nos ayuden a poder tener claridad a la hora de hacer mi estudio personal. Esa parte del análisis de las palabras es importante. Es importante.
y no podemos pasarlo por alto cuando interpretamos. Por eso, cuando interpretamos, necesitamos considerar este aspecto del análisis de palabras y la relación entre ellas. ¿Okay? Usted tiene una sección, la está estudiando. Entender las palabras, entender las oraciones, entender todo eso, me va a hacer poder definir el tema central de esa sección. Y esta es una tarea que es importante en medio del paso de interpretar para poder entender el texto bíblico. Preguntas o comentarios que surgen en medio de lo que... Interesante que Jeremías 1:18 dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Un ejemplo, no significa de que Jeremías era una ciudad fortificada literalmente. Dios lo ha puesto como una ciudad fortificada. Entonces uno se pregunta, ¿y qué era una ciudad fortificada? ¿Qué representaba una ciudad que tenía una serie de muros a su alrededor? ¿Qué connotación tiene eso a la luz del llamado y la convocatoria que Dios le hace al profeta? ¿Será que... Y dice, no solo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra? O sea, yo te he puesto, ¿en qué sentido tienen esos términos? Ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. ¿Será que estamos hablando de cosas sólidas, de cosas fuertes, y que Dios lo estaba levantando a él con vigor y con fuerza para ir a cumplir esta tarea en medio de un pueblo duro de corazón? Bueno, todo eso tengo que definirlo, pero necesito buscar palabras. ¿Cuáles palabras usted escogería? ¿Cuáles palabras usted escogería de Jeremías 1 y usted dice, esas palabras son importantes? Pensemos en 2 o 3 palabras que usted dice son claves, son importantes para entender el contexto. ¿Cuáles usted escogería? Eso también lo vamos a poner como parte de la tarea para la otra semana. Eso necesitamos analizarlo cuando miramos o hacemos un análisis de palabras. Recuerde, en la Biblia los modismos y las expresiones idiomáticas son comunes. Y yo tengo que identificarlas, porque si no las identifico, las puedo estar interpretando literalmente cuando el propósito no es que se interpreten literalmente. Pastor, sí. De hecho también sí, siempre es saludable, ¿no? Que después que uno haya definido y aclarado todas las expresiones idiomáticas, uno las compare. Si es que está haciendo ese estudio inductivo de ese pasaje con un grupo de personas que se puedan reunir y comparar, o no solamente reunirse, sino decir, fulanito, a mí me pareció que la interpretación es esta, ¿a ti qué te parece? O sea, para compararlo, porque puede ser que uno se conforme con lo que definió y piense que es la verdad, que es la verdad absoluta. Y uno debe saber que su interpretación tiene que estar en consonancia con muchas cosas, ¿no? Y que en primer lugar uno puede ver si está en consonancia con el grupo de personas con el que esté estudiando. Ya después uno se va a ver si es la interpretación histórica, si es lo que ha creído siempre la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en primer lugar sí sería muy bueno que después que uno tenga esos significados, uno pueda compartirlo a ver qué tal le salió. Así como los muchachos cuando practican matemáticas, ellos después se buscan para ver qué respuesta le dio a cada uno. Bueno, algo así parecido puede ser. Sí, porque el tema del acercamiento a la interpretación bíblica es un asunto que también hacemos en comunidad. Por eso a mí me gusta cuando alguien se acerca y me dice, pastor, he estado estudiando tal pasaje de la Biblia. Y mire que lo revisé, lo analicé, lo he estado meditando, he estado observando algunos detalles, he planteado algunos asuntos, he estado investigando y he sacado estas conclusiones. Y quería compartirlas con usted para ver qué piensa.
Entonces uno escucha las conclusiones de esa persona y uno empieza a revisar el texto juntamente con esa persona y uno puede reafirmar que sí, realmente esas conclusiones son válidas, o puede ser que esa conclusión no necesariamente se ajusta a lo que el texto está diciendo. Entonces, en medio de eso, uno empieza a pulir una interpretación más ajustada al texto, a escuchar el planteamiento de otro, y en el proceso probablemente dices, bueno, mi interpretación, bueno, fue un poquito diferente, no consideré algunos elementos, pero ahora, considerando los elementos que hablé con el pastor o con el hermano que es líder de la iglesia, voy a volver a revisarlo. Entonces tenemos un acercamiento en comunidad. Por eso, amados hermanos, muchos de los principales errores doctrinales que se han fomentado a lo largo de la historia por parte de algunos grupos sectarios han surgido de la interpretación privada de personas, de gente que llegó y dijo, esto es así, y simplemente se lo comunicó a 2 y 3, llegó y dijo, esto es así, y a partir de ahora vamos a interpretar eso de esta forma. Y simplemente no tomó una actitud en comunidad de examinar el texto, de estudiarlo, de reflexionar. Inclusive existe mucha gente que ya ha hecho comentarios de Jeremías. Hay gente que ya ha hecho sus propios comentarios, y aunque ver los comentarios escritos de otros autores sobre el libro de Jeremías es lo último que deberíamos de hacer, sí es saludable en el proceso de estar investigando poder consultar, preguntar a otros, indagar, poder llegar y decir, he estado planteando estas conclusiones para este texto, cuán válidas son o no, o mi interpretación no es la mejor. Son asuntos importantes que debo de considerar en el proceso. Por eso, esta es una tarea exhaustiva. El aplicar el método inductivo nos requiere una dinámica consistente que toma tiempo, que toma una actitud de esfuerzo, de dedicación, que nos va a requerir una inversión de tiempo. Pero es saludable, hermanos, es saludable porque nos va a hacer aprovechar, lograr ir al texto, permitir que el texto nos hable, poder exponernos a los comentarios de otros, que otros escuchen nuestras conclusiones y que podamos examinarlas juntos. Y en ese sentido podemos edificar acercamientos interpretativos sanos y no acercamientos interpretativos personalizados, que al final de cuentas muchos de ellos no tienen ningún pies ni cabeza, ni sentido, ni armonizan con la Biblia. Pero al final de cuentas, mucho del argumento de alguna gente no es que yo oré al Señor y el Señor me dijo que es así. Simplemente empiezo a reproducirlo de esa manera. Nunca tuve un espacio para sentarme con alguien, preguntar, reflexionar. Simplemente empiezo a sacar conclusiones. Es saludable estudiar la Biblia en comunidad, por eso es saludable. No solo de forma individual, sino también involucrar a otros que por su experiencia, su conocimiento, nos pueden referir, nos pueden ayudar, nos pueden orientar, y en el proceso aprendemos también. Eso es importante. Así que para la próxima semana vamos a tener en consideración algunos de los temas que planteamos importantes para la tarea. Nos hemos concentrado en algunos aspectos de la interpretación porque este paso es importante. Y obviamente nuestro deseo es que Jeremías podamos tener claridad. Por eso, si usted quiere mirar un contexto mucho más amplio, más allá del capítulo 1 de Jeremías, yo le sugiero que usted lea hasta el capítulo 6:30. Ese es un contexto inmediato mucho más amplio, pero ese contexto mucho más amplio le va a poner a usted una perspectiva de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, de la situación de Israel, de la actitud de ellos, del sentir de Dios y de lo que estaba aconteciendo en el ambiente. Así que
dediquemos esta semana a leer 6:30 hasta 6:30 de Jeremías, mirar algunos detalles interesantes, y usted se va a dar cuenta, y trate de leerlo en su versión Reina Valera, pero trate de leerlo también en alguna versión moderna, una versión internacional, Biblia de lenguaje actual. Trate de leerlo en una Biblia de ese tipo, y al final de cuentas eso nos va a dar un panorama mucho más amplio. Probablemente cuando terminemos este proceso usted va a leer en Jeremías capítulo 1 y usted dice, no, este pasaje es pan comido. Ya yo le encontré el tema central, ya le encontré el hilo de pensamiento, ya identifico por qué el Señor habló de esa forma, ya logro entender por qué ese lenguaje, por qué Dios le habló así al profeta. Entonces, son cosas que toman tiempo y toman dedicación para poder ver resultados satisfactorios en nuestra interpretación del texto. Vamos a concluir por hoy nuestro tiempo reiterándoles y recordándoles que, bueno, la próxima semana estamos reunidos el jueves 2 para continuar con nuestra temática. Déjame ver aquí, es que me ponen aquí una información que... Bueno, jueves 2, estamos en nuestra próxima sesión. Hay algunos asuntos en cuanto a los horarios de clase que vamos a estar coordinando. Yo tengo unos compromisos los jueves a partir de marzo, así que vamos a estar coordinando algunos detalles, pero yo voy a coordinarlos con ustedes a través del chat, del WhatsApp que se abrió para esta clase. Así que vamos a estar hablando ahí algunos detalles sobre cómo vamos a estar manejando la clase en el mes de marzo. Así que la tarea es Mateo 5:22, ¿ok? La tarea es que revises Mateo 5:22 comparándolo con Mateo 23 del 17 al 19. Porque Jesús habla de que no usemos el término necio, pero Él le llama necio a los fariseos en Mateo 23. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué sentido tiene la palabra necio? Esa es parte de la tarea. Y la otra parte de la tarea es que leamos los 6 capítulos hasta el versículo 30 del capítulo 6 de Jeremías para tener un panorama un poco más amplio. Y el tercer aspecto de la tarea es ¿qué palabras usted considera claves en el capítulo 1? Y que usted dice, estas palabras sería bueno poder investigarlas, y procure investigarlas, buscar un diccionario y buscar el sentido que podrían tener esas palabras. Ahí descargamos el diccionario por si quiere descargarlo en su computadora y poder revisarlo con calma. ¿Ok? Este fin de semana tenemos programa por sectores. Sí. La segunda después de Mateo, ¿cuál era la otra? Mateo 23, versículo 17 al 19. Sí, pero la otra. La otra parte, leer del capítulo 1 hasta el 6:30. Gracias, pastor. Para tener un panorama general. Y Paola pregunta el tema de solo el capítulo 1, las palabras. Sí, del capítulo 1, que es el pasaje que estamos estudiando y tenemos como referencia, ¿cuáles palabras usted escogería para investigar? Para tratar de encontrarle el sentido a esas palabras y que sean palabras que usted considere claves para entender ese pasaje. Ok, reitero, próximo fin de semana estamos por sectores. 12 de octubre se va a estar reuniendo el sábado, entiendo que a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? 12 de octubre. Los que estamos en el 6:30, los que estamos en el sector oeste se van a estar reuniendo en la casa de la familia Saldaña, sábado a las 5:30 de la tarde. Y en el sector de Villa Lucre, La Pulida, se va a estarse reuniendo el día sábado a las 3:30, ¿verdad, hermana Elba? Sí, pastor. Perfecto. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente.
Y bueno, si el Señor lo permite, nos estamos viendo el fin de semana por sectores, animarles en el Señor que sigamos con nuestro análisis de estos pasajes, de estos textos. Y bueno, vamos a orar para concluir nuestro tiempo de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos de una manera especial tu dirección, pedimos de una manera especial que tú nos permitas poder aprovechar y poder, Señor, reflexionar con profundidad en cuanto a los temas que hemos estado hablando. Pon diligencia en nosotros en cuanto al tema de acercarnos al texto bíblico, denuedo, consistencia, que si en el proceso hay algunos conceptos que nos cuestan, poder tener la actitud de preguntar y de tratar de estar pendiente de otros, de este proceso. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por el cuidado que tú nos das día tras día. Ayúdanos a tener un resto de semana fructífero, que en medio de la realidad que vivimos en nuestro entorno con la celebración del carnaval, podamos, Señor, dar testimonio de nuestra fe y compartir de que en Cristo tenemos una vida nueva que nos permite vivir una relación profunda, intensa con Dios. Señor, bendice a mis hermanos, aquellos que van a estar de viaje, aquellos que van a estar atendiendo asuntos familiares. Oramos para que tú los cuides y nos permitas poder atender todas esas circunstancias con tu cuidado y tu guianza. Bendice a mis hermanos de forma especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente.